¿Qué tal? Buenas noches tengan todas y todos. Hoy es 3 de mayo del 2021, son las 11:29 de la noche y esto es Equilibrium, un espacio de análisis objetivo de temas de interés nacional, transmitiendo desde algún lugar de un gran país para México y para el mundo. Mi nombre es Rodolfo Julián del Moral Rivera y como siempre mi compañero y amigo Carlos Hernández Maciel. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Rodolfo? Muy buenas noches a toda la audiencia. Estamos acá contentos de estar de nueva cuenta con ustedes. Como siempre, los invitamos a estar muy participativos, a darnos sus comentarios, qué les parecen, qué temas deberíamos estar tocando por acá en este foro. Y bueno, haciéndoles la cordial invitación para que le den suscribirse a nuestro canal y por ahí algún like y compartir con sus seres queridos. Bienvenidos, esto es Equilibrium. Y además, pues ya tenemos nuestra fanpage de Equilibrium ahí en Facebook, también para que nos den like y estén siguiendo aquí los temas, que al final son temas, como bien dijo Carlos, de hombres de a pie civiles normales, que estamos discutiendo temas que impactan en el tema nacional. ¿Sale? Pues bueno, Carlos, tenemos muchísimos temas que comentar. La verdad es que este espacio se nos va a hacer cortito, pero pues seleccionamos tres temas como la otra vez y como vamos a estar haciendo consecuentemente, pues tres temas que van de la mano uno con otro, pero al final importante mencionar cada uno y van desencadenándose entre ellos, ¿sale? ¿Cómo ves? ¿Comenzamos? Adelante, por favor, Rodolfo, ¿qué temas tenemos para hoy? Pues mira, el primer tema, la relación entre Félix Salgado Macedonio y Andrés Manuel López Obrador. Una relación ya de más de 3 décadas, una relación de trabajo que hoy en día en el 2021 nos está impactando de una manera peculiar en la política mexicana. ¿Cómo ves tú este tema? Sí, mira, Rodolfo, mi impresión es una relación de amistad, una relación de compañerismo. Se dicen entre ellos compañeros de lucha. Sin duda, Salgado Macedonio ha sido una figura bastante importante en la carrera política de nuestro presidente actualmente. Y bueno, a lo largo de todo este trayecto que han estado viviendo juntos, pues han cobrado y han desempeñado cargos públicos de sumo interés y bueno, pues ahí hay impresiones distintas en cuanto a la postura que está tomando el contendiente, el aspirante a la candidatura de la gobernatura del estado de Guerrero, que traen recuerdos o traen por ahí citas de situaciones complejas, un pasado oscuro que enmarca a este personaje en Guerrero, ¿ah? Sí, la verdad complicado entender cómo una amistad que se ha fortalecido en el pie de lucha por los intereses particulares de un grupo de trabajo, ahorita está desestabilizando la verdad de la opinión pública nacional y la tranquilidad nacional porque está desestabilizando en varios temas. Tal pareciera que esa lealtad que tienen entre Andrés Manuel López Obrador y Salgado Macedonio, que debería ser algo impulsor de cosas positivas, pues ahorita dudamos qué tan positivo sea. La lealtad es un valor que si se respetara al 100%, yo creo que la sociedad tendría una madurez de comportamiento mucho mayor. Pero ¿en qué momento la lealtad empieza a corromper otros valores y otras situaciones? ¿En qué momento la lealtad del presidente a esas personas que lo siguieron desde hace 30 años cuando su currículum no era el poderoso currículum que hoy en día es, apoyarlos hasta qué momento? ¿Tú cómo ves el perfil de Salgado Macedonio para ser candidato a gobernador? Que ahorita, pues bueno, sabemos que el INE tomó sus decisiones, pero él está empecinado en quedar como candidato o de alguna u otra forma. Pero tú cómo ves el puro perfil de Félix Salgado Macedonio? Mira, se percibe que en la relación pudiera estarse cobrando incluso algunos favores. Es en algún momento ilógico la postura que está tomando el presidente al salvaguardar o al respaldar a un personaje que sin duda le ha creado mucha polémica al interior de su partido y de su gobierno. Recordemos que ha tenido por ahí un pasado oscuro que mencionaba hace un momento. Hay 5 carpetas de investigación abiertas que datan la más antigua desde el 98, donde hay señalamientos y acusaciones de abusos contra mujeres. A lo largo de estos 30 años ha desempeñado cargos públicos que lo han mantenido fuera del alcance de pagar
o de hacerse responsable de este tipo de acusaciones. Y bueno, actualmente cobra una trascendencia más relevante aún por estar en el gabinete del presidente, vaya, o ser de sus candidatos importantes. Insisto, pareciera que está pagando algún favor el presidente Andrés Manuel y creo que esto merma su credibilidad hacia el interior del partido. Hay una corriente muy específica de feminismo hacia el interior de Morena que, si mal no recuerdo, empujaron algunos hashtag y algunas frases como de lucha, como rompe el pacto, tan famosa esta frase, y un violador no será gobernador, ¿va? ¿Recuerdas? Sí, recordemos que una de las máximas exponentes de Morena era la comunicadora Estefanía Veloz, y ella decidió renunciar al partido en pro de su congruencia con el feminismo, con el respeto a la dignidad de las mujeres. Ya ni siquiera hablemos del feminismo radical, sino de una simple y sencilla y merecida respeto hacia las mujeres, donde una persona que tiene una dudosa credibilidad en cuanto al respeto a ese ser maravilloso que es la mujer, pues bueno, complicado. Y todavía pensáramos, pues es una situación o un caso de duda. Son varios casos. ¿Cuántos casos tiene Salgado Macedonio en su seguimiento? ¿Te acuerdas, Carlos? 5, hasta donde yo recuerdo, 5 casos son carpetas de investigación hoy día todavía vigentes en la Procuraduría. Y son de abuso sexual, o sea, ni siquiera es un, digo, todos los temas que vayan con violencia de género están mal, o sea, violencia política, violencia de género. Ahora imagínate con ese nivel de profundidad, ese nivel de delicadeza, una persona con esas imputaciones, tenerlo como candidato para gobernar un estado. Salgado Macedonio, como sabemos, ha intentado 2 veces ser gobernador de Guerrero, pero no lo ha logrado por X o Y razón de la popularidad del PRD en ese momento. Pero sabemos ahorita que con el uso de marca que tiene Andrés Manuel López Obrador, la asociación que hace la gente de Morena hacia él y toda esa estructura que han ido trabajando desde hace más de 20 años con redes ciudadanas cuando todavía estaban en el PRD y esos grupos alternos a los partidos políticos donde mediante trabajos en territorios han tenido esa popularidad, sí es muy probable que gane. Entonces, la popularidad del presidente, el trabajo que ha hecho Morena y algún elemento de motivación que pueda jalar este personaje hacia la gente de la zona, pues pueden ser una o podían ser una victoria peligrosa. Pero, pues bueno, el INE tomó su determinación, no le dio la candidatura. ¿Y qué pasó? Pues bueno, algo ahora sí que inaudito, bien dicen en las redes sociales, ¿a poco te irías de México y te perderías estas campañas políticas de una manera chusca? Pero la realidad es que eso está preocupante. ¿A quién se le hubiera ocurrido en otro país, o dónde lo vemos, donde descalifican a un candidato y de una manera, híjole, con total nepotismo, ponen a su hija, a Evelyn Salgado, como la nueva candidata, cuando, pues, qué evaluaciones le hicieron, qué tipo de consulta se hizo para, validarla a ella como candidata? ¿Cómo ves esta parte? Yo quiero resaltar que existen algunas acciones, algunas publicaciones, algunas frases que ha dicho ante los medios de comunicación en sus mítines, en sus reuniones, Salgado Macedonio, donde puntualmente se puede percibir como una amenaza directamente para el INE, ¿va? Por ahí recuerdo que comentaba hace algunas semanas la frase de si mi nombre no está en la boleta, no habrá elecciones en Guerrero. Y en esta semana que terminó, citaba que esta sería la última elección que organizara el INE, ¿va? Por ahí se presta también el presidente y empieza a sugerir que el órgano electoral de la nación podría incorporarse a alguno de los poderes. Y bueno, ¿qué tan peligroso podría llegar a ser esta parte, va? Es importante poner atención al perfil psicológico de este candidato. Eh, ¿Con qué nepotismo, con qué superioridad está buscando el hacerse del poder? Y como bien mencionas, la campaña que viene detrás de todo esto, todas las veces que ha buscado gobernar el Estado, toda la fuerza que tiene en este momento Morena, ese
resentimiento que aún guarda cierto sector de la población que continúan apoyando a este movimiento, Regeneración Nacional, que creo que fue el que llevó al presidente a sumar esos 30 millones de votos para él hacerse de la silla presidencial. A mí me parece complicado, me parece en algún momento fuera de contexto y lejos del discurso del propio presidente, el seguir aferrado a mantener a esta figura en la carrera política y que una vez tomada la determinación del INE de quitarle la candidatura, él cínicamente empuja a su hija Evelyn, ¿va? Sí, qué peligrosa situación donde ya pareciera que es una herencia, una empresa, una propiedad, la voluntad del pueblo. Mucho habla Morena de la voluntad del pueblo sabio, pero pues, por favor, o sea, ¿a quién se le hubiera ocurrido poner a la hija de Salgado Macedonio como sucesor, como sucesora de estas aspiraciones? Tal pareciera que ya le pusieron nombre y apellido al partido en cada sucursal, que Andrés Manuel y este Mario Delgado tienen la matriz en la capital y que vendieron sus franquicias. Digo, al final, el trabajo que ha hecho el presidente al llegar a la presidencia y tener esos contrapesos contra los partidos siempre ha sido importante, pero ahorita ya estando en el poder, ya está cometiendo errores similares, iguales o hasta peores que los partidos de antes. O sea, esto es inconcebible. Desgraciadamente tiene muchas posibilidades de ganar Morena con casi cualquier candidato en el estado de Guerrero, y por eso lo peligroso de estas situaciones. La verdad es que lo han trabajado muy bien, pero ¿qué tan beneficioso va a ser para la población? Sí, correcto. El problema es que va en contra del discurso del propio presidente, ¿va? Por ahí se citaban frases como el crítico más acérrimo del propio presidente es él mismo en su etapa de ser eh, oposición. Entonces, debemos pensar el voto, debemos meditarlo, debemos valorar cuáles son las mejores propuestas. Insistíamos en el programa pasado, hay que tener un voto inteligente. Desgraciadamente, las corrientes, las modas, las líneas de pensamiento, los criterios se unifican y muchas veces soltamos nuestro voto y se lo brindamos a personas que no están capacitadas totalmente para desempeñar un cargo público. Estamos hablando de una gubernatura. Entonces, valoremos esta parte, que el poder de la democracia radica justamente en la decisión del pueblo y el pueblo debe valorar las diferentes opciones que tenemos para elegir a nuestros gobernantes. Sí, la verdad, los perfiles políticos son perfiles que, lejos de prepararse para tener una capacidad operativa en el puesto en el que se van a desempeñar, tienen una capacidad popular para ganar concursos como se ganaría un concurso de belleza, un concurso de popularidad escolar. La realidad es que todo el armado es para posicionar una imagen, posicionar al más conocido y que haya cierta empatía de una persona hacia una imagen de un político. Pero buscar que esa persona tenga el perfil ideal, pues estamos muy lejos de eso. Pensemos, si tuviéramos una empresa de lo que tú quieras y de la escala que tú quieras, desde lo más pequeño, ¿contratarías a la persona que menos crees que vaya a trabajar, que menos crees que vaya a administrar tus recursos? Pues eso hacemos los mexicanos siempre, más bien contratamos al que mejor nos puede caer, al que mejor imagen tiene, al que hace una mejor empatía, pero eso nunca o no asegura un desempeño correcto. Entonces, son muchas situaciones y bueno, elección o esta designación de Evelyn Salgado nos hace recordar, hasta ella misma pone en sus redes sociales: yo no soy una Juanita. ¿Te acuerdas de Rafael Acosta Ángeles, el famoso Juanito, allá en Iztapalapa, aproximadamente en el año 2009? Cómo López Obrador lo utiliza para que una candidata que no puede ser la titular del PRD logre a través de él ser jefa delegacional. Pues bueno, aquí pareciera algo similar. Están queriendo, a través de un perfil de una mujer, donde supuestamente estamos en épocas donde la mujer se le da mayor valor, utilizarla solamente de parapente para que
las ambiciones políticas de una persona como Salgado Macedonio y el pago de favores de Andrés Manuel López Obrador a su amigo de tantos años, pues se vea satisfecha. Pero al final digo, están bien las aspiraciones de la gente, sus aspiraciones de progreso, sus sueños que tuvieron en la juventud, pero a costa de cuánto, cuánto derroche económico, a costa de qué tranquilidad política vamos a cumplir sus caprichos a un grupo de amigos. Digo, y al final Morena llega con esa bandera de derrocar todo esto y pareciera que están repitiendo estas difíciles prácticas. Recordemos que la fórmula no es nueva, Rodolfo. Ya en el pasado, otros partidos, los partidos que llevaban muchos años en el poder, han recurrido a este tipo de prácticas para hacerse de ese sentido de ubicación por parte del electorado mexicano. Ponen figuras públicas, actores, figuras de referencia que es fácil que puedan relacionar o que puedan recordar. Yo me pregunto cuántas personas realmente conocen las propuestas de cada uno de los candidatos, ¿va? ¿Qué tan factibles son? ¿Qué tan coherentes son? Por ahí se escuchaban cosas extrañas, ¿va? Cosas que no son factibles para llevarlas a cabo por el entorno en la nación, por la situación financiera, por la situación de salud, la situación de seguridad. Entonces, debemos meditar, insisto, esta parte. No nos dejemos llevar por una cara conocida. Pongamos atención a las propuestas, pongamos atención al plan de trabajo, al plan de desarrollo, cuáles son las vías de crecimiento que están sugiriendo cada uno de los candidatos. Es muy importante que veamos los debates, que veamos las propuestas, que nos informemos. Hoy día recordemos que el Instituto Electoral designa un presupuesto para cada uno de los partidos y para cada una de las campañas. En otro capítulo tocaremos este tema de dónde vienen estos recursos y por qué lo que debiera ser algo eh, genérico para todos los candidatos en cada uno de sus niveles debería tener un tope. Sin embargo, hay recursos del sector privado que vienen a empujar campañas por no sé, situaciones que puedan estar prometiendo facilidades, algún tipo de... Entonces, este tipo de cosas nos recuerdan a los partidos de antaño, vaya. Seamos inteligentes con nuestros votos. Así es. Y bueno, antes de pasar al siguiente tema, recordar las palabras de Salgado Macedonio si no quedaba como candidato. A él lo descalifican por no presentar un informe de gastos de precampaña, que en realidad es una cantidad pues risible contra lo que realmente se gasta, son 15,000 pesos que nos reporta, y ya con esto es suficiente para descalificarlo. Al final se comentan intereses de parte de los contrarios al presidente, pero hay una situación bien complicada, que el presidente y que Salgado Macedonio desconocen la autoridad del INE y hablan de su posible desaparición. El no respetar a las figuras de autoridad, el no respetar las instituciones que le ha costado a todos los mexicanos a través de la historia, a través de mucha complicación y lucha, pues bueno, nos complica todo el panorama. ¿Por qué? Porque de ese contrato social en el que hemos podido establecernos y vivir, y nos da certidumbre como mexicanos. Y el golpear desde el poder estas instituciones, pues bueno, complicado. ¿Qué opinión te deja este tema de Félix Salgado y Andrés Manuel, ya para cerrar ese tema? Bueno, yo tengo en la cabeza que el presidente debería volver al camino de la coherencia, debería saber que está emulando actividades, actitudes que se maljuzgaron en el pasado, que no fueron aceptadas, que debería quizá partir por lo sano en una situación como esta con un candidato con tanta oscuridad en su pasado,
con tanto nepotismo, con tanta prepotencia en cuanto a su actuar, en cuanto al llevar su campaña. Hemos vivido, hemos parecido que en la actualidad las campañas políticas se han volcado bastante a buscar cuáles han sido las fallas, los errores, cuáles han sido este tipo de actitudes incongruentes o fallidas, negativas de cada uno de los candidatos, vaya. Con un candidato, con un personaje como Salgado Macedonio, sin lugar a dudas, se siente, se puede percibir como un pago de favores. Y bueno, la silla presidencial no está para poderse servir o para poder servir a este tipo de personajes, ¿va? Esa Así es, sería mi forma de cerrarlo. así es, este tipo de intereses personales. Bueno, Carlos, segundo tema y que viene muy relacionado con todo este embrollo de Salgado Macedonio y López Obrador. Ya mostró sus intenciones, sus cartas, el presidente, de su firme intención de desaparecer al INE, una institución que nos ha costado como país, como lucha democrática, muchísimo. Recordemos que el INE como tal está desde el 2014 buscando regular las elecciones a nivel nacional, estatal y municipal. Y bueno, este mismo instituto le da la victoria a López Obrador en el 2018 y bueno, dice López Obrador, pues es que arrasamos, es que el pueblo sabio, pero al final el instrumento que fue o que es autónomo y que es descentralizado del gobierno, pues ha puesto las opciones para que realmente la democracia se vaya nutriendo. Este, la intención de Andrés Manuel López Obrador es luego entonces buscar desaparecer este organismo autónomo y dárselo al Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo ves este tema? Recordemos una frase célebre de nuestro hoy día presidente. En algún momento citó al diablo las instituciones. No quisiera parecer cargado hacia alguno de los vertientes políticas de que existen hoy día en el país. Sin embargo, no debemos tener memoria corta. Eh, para mí es peligroso, para mí le marca una pauta a la oposición, hoy día la derecha, tanto los partidos como Acción Nacional, como el Revolucionario institucional, y bueno, está atentando contra lo que él mismo defendió en algún momento. Tal pareciera que es en base a qué corriente política favorece o perjudica. Yo recuerdo hace algunos años cuando se intentó dar de alta el partido que estaba encabezando Felipe Calderón, Frena, como tal, que celebraba a todos los partidarios de Andrés Manuel el hecho de México que no le Libre. hayan permitido exactamente este movimiento. Entonces, bueno, necesitamos tener coherencia por parte de nuestros gobernantes, vaya. El criterio no puedes tomarlo en un sentido cuando te favorece y en sentido contrario cuando no es para beneficiar a tu corriente política, Rodolfo. Sí, el pensar acabar con algo que nos ha costado históricamente nos hace retomar esas preguntas. ¿Te acuerdas en el 2006 cuáles eran los spots que decían que Andrés Manuel era un peligro para México? Nos preguntamos, ¿el presidente Andrés Manuel es un peligro para México? En el 2006 tuvo una posición muy radical, mandando, como tú dices, al diablo las instituciones. En el 2012 ya fue más tenue, más bajo su perfil, más tranquilo. Y en el 2018 ya fue un perfil de mucha sabiduría, edad, las canas. Aprendió de sus errores en las elecciones, pero ahorita ya esa energía que le da el poder y cada mañanera donde expresa sus ideas unilateralmente, donde no hay tanta opción de réplica, nos hacen reflexionar en qué podemos hacer como mexicanos para evitar que vuelva a ser esa alerta de un peligro para México, porque al final el desaparecer instituciones, empoderar al Poder Judicial y tener ese beneficio de haberle dado la ampliación de mandato a Saldívar, empoderar al Ejército Nacional y que la Policía Federal se haya convertido en la Guardia Nacional,
Híjole, son muchas cosas que te van llevando a pensamientos de algo que ya pasó en otros lugares. Entonces, ¿qué nos queda como mexicanos? No darle todo el carro completo, como dicen, a un solo político, a un solo partido. Una propuesta realmente coherente y realmente propositiva que pueda servir al país va a convencer a oposición y va a convencer a demás partidos. Si no avanzan el flujo de las legislaciones como quisiera un presidente teniendo la mayoría de las cámaras de los diputados, a lo mejor está bien, a lo mejor está bien porque los grandes progresos son orgánicos y de años. No podemos cambiar el mundo en un solo día, no podemos cambiar el país en un solo día y lejos de cambiarlo para bien, hay mucho riesgo de cambiarlo no para tan bien. ¿Cómo ves, Carlos? Coincido totalmente, Rodolfo. Insisto en que la coherencia debe ser la piedra angular para este gobierno. Se dice que se construyen diferentes vías de crecimiento, están trabajando en diferentes aristas de los pilares de la sociedad. Ha sido un sexenio sin duda complejo con el inicio de esta pandemia, ha golpeado no solamente a nuestro México, sino al globo en general. Recordemos que el respeto a las instituciones que nos mantienen en una libertad digna, en una libertad que nos permite llevar a las personas adecuadas a las posiciones de gobierno es lo que ha permitido que México haya tenido cambios en el pasado. Partidos que duraron décadas en el poder, en algún momento fue tanto el hartazgo de la gente que le dieron la oportunidad a un nuevo partido y esto es en los últimos 20 años. Hemos tenido diferentes personajes, diferentes vertientes políticas en la silla presidencial. Andrés Manuel como tal y todo el movimiento que representa, debe ser consciente de que por sus actos en el presente será juzgado en el futuro y que lo que él construya o lo que él derribe será una situación por la que va a tener que dar, pues ahora sí que respuestas, vaya, va a tener que hacerse responsable. No me parece nada acertado, perdón, no me parece nada acertada la postura que está tomando actualmente. Sin embargo, pues dejemos que las especulaciones sigan siendo eso y esperemos que las decisiones del presidente sean las correctas. ¿Te acuerdas hace 16 años ese mensaje tan emotivo que dio en el Congreso Andrés Manuel cuando lo iban a desaforar, que los iba a juzgar la historia? Pues en ese momento donde él era la representación de la esperanza, de la libertad nacional, todo fue muy, 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 muy emotivo. Pero ahorita debería él mismo preguntarse nuevamente, ¿cómo lo va a juzgar la historia? Está en un momento donde es el punto medio de su gobierno y donde puede pasar a la historia para bien, para algo gris o para mal. Entonces, debería reflexionar en sus mismas palabras. Yo como concluyo esta parte de la posible desaparición del INE, híjole, bien complicado que la autoridad máxima de nuestro país piense de esa manera. Eh, ¿Qué le diría yo a la gente? Igual que en otros temas, no dejarle el poder al 100% a un solo partido. La partidocracia tiene sus virtudes, tiene sus cosas buenas, pero al mismo tiempo posicionar todo en una línea no es lo correcto. ¿Por qué? Porque ya nada más da línea el jefe máximo del partido, el jefe máximo, si es el presidente en este caso, o cuando era el PRI o cuando era el PAN, y bueno, ya no se ve por el bien común, ya no se ven discusiones en pro de la población, sino se ve en pro de ciertos intereses. Entonces, no votar por los mismos candidatos de los mismos partidos para que haya un diálogo, para que haya una discusión donde haya frutos de estas discusiones. ¿Tú cómo concluyes este tema, Carlos? Recordar que partidos de reciente creación se están posicionando ya. Hay, hasta donde yo alcanzo a ver, tres vertientes políticas importantes en el país. Voy a citar colores para no citar partidos, pero tenemos a los que están hoy día en el poder, tenemos a la oposición radical, que hablamos de los rojos y los Azules amarillos y y los azules. azules, es correcto. Y por otro lado, una corriente política que está sumando fuerza radicalmente, sobre todo en el estado de Jalisco, nuestro estado, donde
donde hace algunos años comenzó este movimiento naranja, hoy día ya se posicionan fuerte en el estado de Nuevo León. En Jalisco también tienen una fuerte presencia, parecen perfilarse, dado el pasado un poco gris que han venido desarrollando los contendientes de los otros partidos, resulta un poco complejo el seguir confiando en ellos, vaya. La situación en el país actual no es la mejor, no ha habido los crecimientos, se han mantenido los índices de inseguridad, el tema de la salud, todos sabemos cuál es la realidad y el contexto global, el tema de la educación, que también se ha venido afectando en gran medida por esta parte de la pandemia. Entonces, pensemos cuáles son las opciones adecuadas, dejemos que el presidente tome las decisiones correctas, esperemos que tenga la sapiencia, el conocimiento y la experiencia para no repetir errores que en el pasado fueron garrafales y que fueron sin duda el motivo de la salida y de los cambios que hoy día él representa en la nación. Con eso cerraría mi punto. Qué buen punto. Y todo esto nos lleva al último tema, pero híjole, qué razón tienes. A pesar de que hay tantos partidos políticos, pareciera que solamente hay tres opciones. Y sí voy a ser un poquito específico, el presidente con su representación de Morena, pero todos los partidos que están atrás de él, y digo, al final a veces pareciera que a López Obrador sí le interesa en un segundo término las gubernaturas y mucho en un primer término las diputaciones federales, porque si gana Morena, porque si gana Fuerza por México, porque si gana el partido de Alfredo Adame, porque si Redes gana el partido sociales progresistas. y sí, porque si gana el PES y porque si gana el Partido Verde, todos son aliados de Morena. Y por otro lado, los que eran los de siempre y que ahora deberían ser la oposición y salvación de los autoritarismos, el PRI, PAN y PRD, complicado. Y esa tercer fuerza naranja, donde su mayor representante, ya con una posición política, es Enrique Alfaro, pues complicadas las opciones que tienen los mexicanos, pero pues por lo menos no dejar todas las pelotitas en una sola canasta para que entre ellos mismos su choque de ideas no les permita un autoritarismo que es lo que nos puede llevar a un lado equivocado. Lo que nos va a llevar a un lado correcto es la diversidad de opiniones, la diversidad de colores y la diversidad de partidos. Y bueno, entonces, hemos hablado de Félix Salgado Macedonio y su relación con AMLO y eso cómo afecta la posible desaparición del INE. Y con estos temas que hemos conversado, surge la figura que debería, pues no sé si debería ser o no, pero es la representación más fuerte de la oposición, para nada comparable con lo que fue López Obrador en sus momentos, a partir del 2000 hasta que fue presidente, 18 años de una oposición puntual y poderosa. Ricardo Anaya. Ricardo Anaya se pronuncia en contra de votar por Morena, en contra de darle todo el poder y el carro completo, pero pues también es un personaje bien peculiar, Ricardo Anaya. ¿Qué pronunciamiento tienes tú al respecto? Mira, Ricardo Anaya es un contendiente, es una figura política que cobró bastante relevancia en las pasadas elecciones. Eh, Finalmente parece que la guerra al interior de Acción Nacional por quién iba a ser el candidato que iba a ser frente a Andrés Manuel en las pasadas elecciones generó un conflicto y una fragmentación dentro del partido con la salida por ahí de Margarita Zavala, que contaba con todo el calderonismo, el respaldo del calderonismo, que era algo muy parecido a lo que está intentando hacer actualmente Salgado Macedonio con su hija, tender la cama, poner una figura para perpetuarse desde las sombras en el poder o en el cargo. Ricardo Naya es una figura joven, es una figura entusiasta, sin embargo, pareciera que su conocimiento o su sensibilidad en cuanto a los problemas de la nación los quiere abordar desde una perspectiva poco realista, poco sensata, poco terrenal. Arranca una serie de campañas conociendo a México,
mostrándose asombrado por lo que se encuentra en el día a día, vaya, viajando en el metro, que comiendo con la gente, diciendo, me enoja muchísimo ver tanta pobreza, ¿va? A manera de convertirlo quizá en algo un poquito más suave de digerir. ¿Hasta dónde es el mensaje que nos está mandando Ricardo con esta postura de estar conociendo a México cuando él ya se postuló en las pasadas elecciones para ser el presidente de la nación? ¿Va? ¿Cuánto le faltaba conocer realmente? ¿Cuánta sensibilidad, cuánta humildad, cuánta cercanía con la sociedad le faltaba tener para poder abordar al grueso de la población que fueron los que finalmente no se decantaron por el PAN en las pasadas elecciones? Vaya, mucha gente conservaba esa idea de regresar al panismo en Los Pinos, por el papel que desempeñó para bien o para mal en algunos segmentos, en algunos puntos se fortalecieron durante los sexenios de Fox y de Calderón. Sin embargo, me parece que Anaya se hizo eh, a la fuerza de la candidatura, desplazando a Margarita, y eso probablemente le costó la silla presidencial en las pasadas elecciones del 2018. Sí, la solidez que hubiera tenido el partido si hubieran llegado sin esa fragmentación y al final el calderonismo que era o que es ahorita no tanto, pero en ese momento súper fuerte y estaba muy consolidado todas esas figuras calderonistas que tenían poder y bueno, se debilitaron ellos mismos. Y vemos las dos caras de la moneda, los políticos que vinieron desde abajo, Salgado Macedonio, y como dicen, el que nunca tuvo y cuando tuvo, cómo se está comportando, contra el que tuvo mucho y no tiene ni siquiera la sensibilidad de las realidades de nuestro país. Había o salió un reportaje de Alejandro Páez de Sin embargo, donde decía, increíble que Anaya se venga a sorprender del país que tenemos cuando ya debería llevar 3 años gobernándolo. Entonces, ¿qué iba a gobernar? Hay perfiles como el de él y como el de Samuel García, que en redes es muy famoso, que tienen una falta de sensibilidad con la realidad del mexicano promedio, del mexicano en general, que dices, bueno, ¿cómo va a gobernar? ¿Cómo vas a, digo, si ya lo ves como empresa, ¿cómo vas a dirigir un negocio que desconoces al 100% si no sabes cómo opera desde lo más básico? ¿Cómo está la realidad de las personas que vas a dirigir? Entonces, situación bien complicada, como comentas, un total desapego de Anaya a la realidad y pues lejos de causar eh, de causar sorpresa para positivo, ya está ahí notas y muchos comentan que Ricardo Anaya se convirtió en vez de una oposición en un meme. Entonces, bien complicado, pero la realidad es que su perfil preparado, su perfil de pensamiento analítico, sí lo lleva a ser una de las personas más fuertes en la oposición, pero aún falta ese convencimiento real donde los mexicanos puedan tomarlo como una opción para presidente de la República. Aquí, aquí me gustaría citar, Rodolfo, cuál es la percepción de los medios de comunicación que tienen mayor alcance o mayor fortaleza. Existen varios comunicadores actualmente que son abiertamente opositores a la línea o al estilo o a las vertientes que está empujando el presidente. Sin embargo, a mí me parece que Anaya todavía no sale al escenario como figura principal. Por ahí algunos de los aliados más importantes, politólogos del presidente, citaban que estaban resucitando muertos en el PAN para poder hacer frente. Recordemos una entrevista que tuvo por ahí Diego Fernández de Ceballos, quien es eterno rival, eterno némesis de Andrés Manuel desde hace muchísimos años, aquella entrevista política, aquella entrevista famosa y aquel debate que se hizo ahí muy de carácter, con mucho tema ahí incongruente, vaya. Para algunos lo ganó él, para algunos otros Andrés Manuel. Entonces, ¿qué le falta a este Anaya para poder hacerse de los reflectores y poder salir y empujar desde la posición de alguien que va
en contra o que va a ser el contrapeso político para lo que hoy es Morena. Se antoja lejos todavía, se ve difícil que sea una figura de la envergadura necesaria para poder hacer frente a toda la maquinaria política que tiene hoy echada a andar Andrés Manuel. Me parece que le hace falta madurar su perfil político a Ricardo. Me parece que sí es una persona muy capaz, que le hace falta involucrarse, que le hace falta conocer más. Sin embargo, este no es un impedimento. En su momento, Enrique Peña Nieto se cuestionaba mucho su análisis, se cuestionaba mucho que se salía de las agendas o que se salía de los discursos, porque tienen un equipo preparadísimo, tienen un equipo que son expertos en cada una de las materias y ellos prácticamente tienen que salir a citar lo que ya está preparado. No significa que sean títeres, claro que es la figura más importante en el país en este momento y cada uno de los diferentes presidentes que han pasado por la silla presidencial. Sin embargo, debemos ser muy analíticos en cuanto a esta pauta. ¿Qué tan preparado o qué tan listo está Ricardo Anaya para poder hacerle frente a esta maquinaria que está bien afinada y que parece que cada vez cobra más fuerza, Rodolfo? Yo creo que Ricardo Anaya es de ese perfil que en cuanto al académico, en cuanto a lo profesional, daría buenos puntos, pero viene la otra parte de un líder, la empatía, el tema del humano. Al final, un líder trabaja con seres humanos y pareciera, hasta se menciona que pareciera una persona ajena a las emociones humanas y no tiene un verdadero enrolamiento con las necesidades humanas. Sí entiende sistemas de economía, sistemas de negociaciones, sistemas políticos, pero le falta aterrizar esa confianza con el ciudadano de a pie. Entonces, tiene que trabajar esa parte, pero donde se vea más natural, porque en toda su campaña que está haciendo ahorita, acompañando a personas comunes como uno a su jornada diaria, pues luego se ve el desapego y el desconocimiento total que Ricardo Anaya tiene de la vida del mexicano en general. Entonces, le hace falta trabajar esa parte, conocer más, algunos comentan, pues bueno, está copiándole algo que hizo López Obrador desde hace más de 30 años de recorrer cada una de las poblaciones de nuestro país, pero bueno, buscar un equilibrio en un candidato todavía es complicado. Tienes que buscar una persona que conozca lo que es el territorio, una persona que conozca lo que es los macroentendimientos de la política y de la economía y con un equilibrio trabajando las emociones y el trato a la población que va a gobernar. Pues una tarea complicada que tienen los mexicanos y vamos empezando este 2021 seleccionando a los candidatos, escuchando qué es lo que proponen, como tú bien decías, realmente no nos damos a la tarea de conocer sus propuestas y su plan de gobierno, simplemente hay descalificación, popularidad, pero nada de qué se va a hacer en el trabajo. Entonces, cuando uno va a contratar a alguien o cuando uno aspira a un puesto en una institución privada, pues bueno, das tu mejor perfil y pareciera que eso no existe en la política y tenemos que empezar a exigir esa parte. ¿Sale? Yo me pregunto, perdón, Rodolfo, No, yo me adelante. pregunto gracias, si algún candidato en el pasado ha sido una figura completa en cuanto a este punto que refieres. Andrés Manuel abanderó la parte más marginada de la sociedad mexicana, aquellos que han sido eh, poco tomados en cuenta, aquellos que no han sido considerados. Sin embargo, pues eso le dio a bien ganar la silla presidencial en estas últimas elecciones. Sin embargo, si hacemos un poquito de memoria hacia atrás, el resto de los presidentes que han pasado por Los Pinos no se recargaban en ese mismo nicho o en ese mismo segmento de la sociedad. Yo me pregunto si Anaya le alcanzará el tratar de ser empáticos con los estudiantes, con los empresarios, el tratar de fortalecer las relaciones exteriores del país, el tratar de implementar las energías limpias que tanto se le ha criticado al presidente con la refinería de Dos Bocas. Bueno, es algo que debemos permitirle a los diferentes opciones, a los diferentes candidatos, el que puedan fortalecer, el que puedan consolidar su estrategia política y ver a qué le van a apostar.
el presidente hoy día tiene la fórmula ganadora. A pesar de que no nos guste o nos guste a muchos, el presidente es quien tiene el mango en la mano, y sin embargo hay muchas carencias aún. Antes no había carencias, claro que sí, sin embargo estaban eh, quizá matizadas de una forma distinta. Había crecimientos en lo económico, inseguridad siempre ha habido, se ha venido agudizando. Recordemos que el crecimiento en la población pues también implica un impacto importante en cuanto al número de incidentes, vaya, el número de asesinatos. ¿Por qué existen localidades o poblaciones donde los índices de inseguridad son altísimos versus o en relación con su cantidad de pobladores? Vaya, debemos ser muy concisos, debemos darle la oportunidad a los diferentes candidatos de fortalecer sus campañas, sus posturas políticas, eh, y debemos esperar que alcancen a consolidar sus estrategias, sus alianzas, vaya. Pues bueno, Carlos, ya se nos fue el tiempo, la verdad, rapidísimo. Pues vamos concluyendo estos temas. De mi parte, conclusión, tenemos una oportunidad 2021 de que decidamos, de que no dejemos todo al que voten los demás, que pase lo que tenga que pasar, porque pasa. Si dejamos todo a manos del azar o a manos de otras personas, luego no podemos estarnos quejando y empujar, empujar, exigir y que los candidatos cada vez estén más informados o que nos informen de qué es lo que van a hacer. Muchas veces ni siquiera tienen un verdadero proyecto más que llegar. Bueno, y ya que llegues, ¿qué vas a hacer? Entonces, debemos dar nuestro voto, debemos equilibrar el poder para que no haya una toma de decisiones radical de una parte de un gobierno. ¿Cuáles son tus conclusiones, Carlos? Mis conclusiones serían, Rodolfo, el tener un voto pensante, que no nos dejemos llevar por una cara conocida, que no nos parezca gracioso que haya algún candidato que esté ofendiendo a la gente y esto nos parezca irrisorio. Es fácil caer en ese juego mercadológico, no es lo correcto, no son las personas adecuadas para llevar al frente este país, llevar las riendas. Eh, Insto de nuevo a la audiencia y a todos los que por ahí nos llegaran a escuchar, a que tengamos un voto inteligente, voten por quien ustedes gusten, seamos críticos, seamos los primeros en cuestionar las decisiones de nuestros dirigentes, y bueno, pues esperemos y trabajemos todos para poder sacar adelante este proyecto que se llama vida, en el que estamos todos acá, trabajemos todos los días y bueno, esa sería mi forma de concluirlo. Pues muchas gracias, Carlos, por tu tiempo y muchas gracias a todos por los que nos están viendo. Entren a nuestra página de Facebook, denle like, entren a nuestra página de YouTube, denle like, suscríbanse y háganos sus comentarios. Muchas gracias. Buenas noches, Rodolfo. Saludos a toda la audiencia. Estén muy bien. Un abrazo Hasta fuerte luego. a todos.